Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que francamente puso todo el sistema patas arriba, y para bien. El objetivo de este recorrido es analizar las leyes principales que sustentan la educación especial en el sistema educativo actual de Argentina. Y ojo, porque esto no es solo una simple actualización de reglas o un trámite burocrático, es un cambio de paradigma gigante, masivo. Es pasar, literalmente, de ver a la educación especial como un grupo marginado en una esquina a entenderla como un derecho humano que atraviesa absolutamente todo. Y para entender cómo llegamos hasta acá, tenemos que ir directo a los documentos que encendieron la chispa. Y acá está el documento que cambió las reglas del juego, la Resolución 155-11 del Consejo Federal de Educación. Basada en la Ley de Educación Nacional, esta resolución viene a redefinir por completo qué es la educación especial. Porque históricamente siempre se pensó en esto como un subsistema segregado, ¿verdad? Como un carril paralelo. Bueno, esta resolución rompe con esa idea de raíz y establece que la educación especial es un derecho humano fundamental y que tiene que estar integrada en la totalidad del sistema, sin excusas. Fíjense bien en esta frase porque es clave. La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Este es el punto de partida filosófico de toda nuestra explicación. Si la leemos con atención, notamos que no hay letra chica, no hay excepciones. Nos dice claramente que la educación está garantizada legalmente para absolutamente todas las personas. Es el cimiento sobre el cual se construyó toda la política pública que vino después. Entonces, para entender cómo esta filosofía tan linda se convierte en realidad en las aulas, vamos a dividir este análisis en 5 pasos rápidos. 1. Los fundamentos legales. 2. El modelo social. 3. La diferencia entre inclusión e integración. 4. La modalidad transversal. Y 5. Cómo se articulan los niveles en la práctica. Bien, arranquemos con el punto 1. Los fundamentos legales, la base de todo este cambio. Vamos a ver de dónde sale toda esta fuerza normativa. A ver, toda esta estructura se apoya en 3 principios que, francamente, no son negociables. Hablamos de acceso obligatorio y gratuito, el derecho a una educación que realmente sea de calidad, y la igualdad, inclusión y no discriminación. Y esto no es una simple sugerencia del Ministerio, es un mandato súper sólido anclado en la Constitución Nacional, en la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en tratados internacionales de la ONU. Es un blindaje jurídico total que obliga al Estado a hacerse cargo. Pasemos al punto 2, el modelo social de la discapacidad. Acá es donde la perspectiva tradicional da un giro de 180 grados. Históricamente, siempre vimos la discapacidad desde un lente médico, ¿no? Pensábamos que era un problema de la persona, algo que había que arreglar en ella. Bueno, el modelo social de la Organización Mundial de la Salud y la ONU, que adopta Argentina, dice, momento, no es así. La discapacidad no es un problema de la persona, es el resultado negativo de chocar contra una sociedad que pone barreras. Para ponerlo en términos súper simples, si un edificio no tiene rampa, el problema no es la silla de ruedas, el problema es el edificio. Así que no se trata de arreglar a la persona, sino de derribar las barreras del entorno. Ahora, lo que es verdaderamente un cambio de paradigma en esta visión de la UNESCO es cómo nos cambia la responsabilidad. La inclusión nos dice que las diferencias no son un problema, son una oportunidad. Entonces, las necesidades del estudiante pasan a ser las necesidades de la escuela. Es la institución escolar, con sus recursos y sus tiempos, la que tiene que transpirar la camiseta y adaptarse para recibir a todos. No es el estudiante el que tiene que amoldarse a la fuerza a un sistema rígido. Y esto nos lleva directo al punto 3, inclusión versus integración. Ojo acá, porque solemos usar estas palabras como sinónimos y créanme, no lo son. La diferencia es literal, abismal. La integración es, digamos, una estrategia. Es cuando la escuela dice, bueno, le hacemos un lugarcito al estudiante en esta escuela común y le damos un apoyo. Es una acción puntual. Pero la inclusión es mucho más profunda. Es el principio moral de transformar todo el sistema desde la raíz para que el entorno sea amigable y accesible para cualquiera desde el día 1. El objetivo ya no es ver cómo integramos a alguien en un sistema viejo, sino cómo evolucionamos hacia una inclusión total, eliminando las barreras para siempre.
Vamos al cuarto punto, una modalidad transversal. ¿Qué significa esto de transversal en la práctica para la educación especial? Básicamente, significa que la educación especial ya no es una isla. Dejó de ser ese circuito cerrado y apartado. Ahora funciona como una modalidad que atraviesa a todo. Tiene injerencia directa en la educación inicial, en la primaria, en la secundaria y hasta en la educación para adultos. Los chicos tienen una pertenencia clara al nivel que les corresponde por su edad. La educación especial ahora cruza, apoya e interactúa con todas las demás modalidades del sistema. Y finalmente el punto 5, la articulación de niveles. Vamos a ver cómo toda esta teoría hermosa se aplica en la vida real de un estudiante que va creciendo. La ley tiene una estructura brillante para esto. Miren, en el nivel inicial, de 0 a 5 años, el foco está en identificar necesidades rápido y acompañar a las familias. Cuando pasamos a la primaria, a partir de los 6, la prioridad absoluta es la alfabetización y la integración en la escuela común. Después, en la secundaria, entre los 12 y 22 años, la cosa evoluciona hacia buscar una vida autónoma y darles herramientas reales para trabajar. Y en adultos, bueno, seguir sumando competencias para la vida. El apoyo va madurando a la par del estudiante. Y me quiero detener en la secundaria, porque acá hay un cambio histórico espectacular. Antes la norma era derivar a muchos jóvenes directamente a escuelas de formación laboral, casi aislados del resto. Hoy la ley te exige un proceso de 3 pasos. Paso 1, terminar la primaria. Paso 2, entrar a la secundaria común con el apoyo de educación especial. Y el paso 3 es que solo si el acceso total a la secundaria no es posible por algún motivo, asisten a centros especiales para jóvenes, pero siempre manteniendo materias o espacios compartidos con las escuelas comunes. Nada de aislarlos, se respetan sus intereses reales. Pero claro, seamos sinceros, todo esto es papel mojado si no hay inversión detrás. Y el marco legal lo sabe. Por eso establece compromisos estrictos para el Estado. Obliga a poner los recursos sobre la mesa. Financiar rampas, baños accesibles, tecnología de información, capacitar a los docentes y pagar sueldos para el personal de apoyo, como por ejemplo intérpretes de lengua de señas. Porque la verdadera inclusión no se hace solo con buenas intenciones, se hace con presupuesto, tecnología y profesionales en las aulas. Entonces, para cerrar este recorrido por las leyes de la educación especial, les dejo esta pregunta dando vueltas. Si la ley exige, de forma tan directa, que sea la escuela y el sistema los que se adapten al estudiante, ¿están nuestras escuelas hoy verdaderamente diseñadas para recibir a todos? ¿O en el día a día vemos que todavía solo estamos intentando integrar de a poquito? El horizonte legal en Argentina está clarísimo, y es de vanguardia. Pero lograr que eso sea la realidad de cada aula, todos los días, sigue siendo un desafío enorme y que nos involucra a todos.